Origen del acero. No se conoce con exactitud la fecha en que se descubrió la técnica de fundir mineral de hierro para producir un metal susceptible para ser utilizado. Los primeros utensilios de hierro, descubiertos por los arqueólogos en Egipto, datan del año 3000 a.C. y se sabe que antes de esa época se empleaban solo como adornos de hierro. Los griegos, en su caso, ya conocían hacia el 1000 a.C. la técnica de cierta complejidad para endurecer armas de hierro mediante el tratamiento térmico. Aunque en la antigüedad fue usado eventualmente y accidentalmente como elemento de trabazón, el hierro no es usado como material propio de la construcción hasta el siglo XVII. Durante el periodo gótico y el Renacimiento se le encuentra como material complementario de componentes de madera como clavos, herrajes hechos en forma manual, y en la construcción de algunas máquinas y herramientas que facilitaban tanto la elaboración como el montaje de los elementos y parte de las construcciones. El hierro fundido se usa en función de su alta resistencia a la compresión, pero su escasa capacidad de tomar esfuerzos de flexión, debido a su fragilidad, limitan su aplicación en elementos mayores en la arquitectura. En una segunda fase de su uso es la sustitución de estructuras o partes sometidas a compresión, como pilar y el arco. Un ejemplo del uso temprano de elementos aislados de hierro son las columnas que sostienen la campana de las cocinas del monasterio de Santa María de Alcoaza, en Portugal, construido en 1752. Comenta a Montalegre que existen pocas excepciones a lo anterior, como el uso que hace Vasari en los Uffizi para refuerzo en los pisos superiores, consiguiendo con ello el aligeramiento de la fachada y mayor transparencia e iluminación. Por su parte, Claude Perrault y Charles Le Brun utilizan refuerzos de hierro en la columnata de Louvre en 1670. Ambos ejemplos ponen de manifiesto los atributos del material y los aportes que han representado el hierro y el acero a la arquitectura y la construcción hasta el presente. Poca o ninguna expresión en la arquitectura o la estructura es conocida del periodo. Sin embargo, se hace presente en los elementos ornamentales y de cerramientos como rejas, protecciones, algunas de notable factura y complejo diseño. Por otra parte, el sistema de cañerías de hierro fundido que surte la fuente de los jardines de Versalles, construido a fines del siglo XVII y que sigue operativo hasta nuestros días, habla del desarrollo incipiente de una tecnología que impactará fuertemente la arquitectura, la ingeniería, la construcción a partir de los siglos XVIII y XIX. Luego de un intento fallido de construir un puente de hierro sobre el Ródano en 1755, limitado por la imposibilidad de fundir piezas en las dimensiones requeridas, se construye el primer puente sobre el río Severn en Coalbrookdale, en Yorkshire, Inglaterra, en 1775, reconocido como el primer puente estructurado en hierro, el Iron Bridge, salvo una luz de 30 metros y construido en dos medios arcos de 15 metros cada uno de hierro fundido, cuyo concepto estructural se acerca más a la madera que al acero, ya que la mayor parte de sus elementos estructurales están comprimidos y sus elaborados y complejos sistemas de uniones recuerdan mucho a los sistemas de encaje y espigas propios de las uniones de elementos estructurales de madera. El desarrollo del ferrocarril, que se inicia en las faenas mineras con rieles de madera, a los que se les agrega guías de hierro colado en las curvas para evitar que se salieran del carril. Es un campo fértil para el uso del ingenio y el hierro. Con el tiempo, las huellas completas fueron elaboradas en hierro con una pestaña para conservar el curso de los carros. Relegando a la madera solamente a los durmientes que estabilizan las vías, a fines del siglo XVII, el ingeniero John Smeaton concibe la idea
la cual se mantiene hasta el presente, de trasladar las pestañas del riel a la rueda. Por la misma época se introducen los rieles de hierro colado. Poco a poco se avanza en el uso del hierro en la construcción, en parte como respuesta a los riesgos de incendio de las estructuras de madera de la naciente industria. Un ejemplo destacado es este reemplazo, es el edificio de la Bolsa de Comercio de París. Esta búsqueda de la incombustibilidad resulta paradojal si se le contrasta con la preocupación actual de proteger las estructuras metálicas contra los efectos del fuego, originalmente conocida como la Alger Le Bleu, cuyo domo se pierde en un incendio a principios del siglo XIX. La cúpula del edificio es construida en hierro en 1811 y en 1888 se transforma en la Bolsa de Comercio. Composición química del acero. Acero es una aleación de hierro y carbono que contiene otros elementos de aleación, los cuales le confieren propiedades mecánicas específicas para su utilización en la industria. Aunque el carbono es el elemento básico a añadir al hierro, los otros elementos, según su porcentaje, ofrecen características específicas para determinadas aplicaciones. Dentro de sus componentes podemos destacar el aluminio. El aluminio es usado principalmente como desoxidante en la elaboración de acero. También reduce el crecimiento del grano al formar óxidos y nitruros. Azufre. Se considera como un elemento perjudicial en las aleaciones de acero. Una impureza, sin embargo, en ocasiones se agrega hasta 0,25% de azufre para mejorar la maquinabilidad. Los aceros altos en azufre son difíciles de soldar. Carbono. Es el elemento de aleación más efectivo, eficiente y de bajo costo en aceros enfriados lentamente. El carbón forma carburo de hierro y cementita, la cual con la ferrita forma a su vez la perlita. Cuando el acero se enfría más rápidamente, el acero al carbón muestra endurecimiento superficial y el carbón es el elemento responsable de dar la dureza y la alta resistencia del acero. Boro. El boro logra aumentar la capacidad de endurecimiento cuando el acero está totalmente desoxidado. Una pequeña cantidad de boro, hablando en un 0,001%, tiene un efecto marcado en el endurecimiento del acero, ya que también se combina con el carbono para formar los carburos que dan al acero características de revestimiento duro. Cobalto. El cobalto es un elemento poco habitual en los aceros, ya que disminuye la capacidad de endurecimiento. Cromo. El cromo es un formador de ferrita, aumentando la profundidad del endurecimiento. Asimismo, aumenta la resistencia a altas temperaturas y evita la corrosión. El cromo es un elemento principal de aleación en aceros inoxidables y debido a su capacidad de formar carburos, se utiliza en revestimientos o recubrimientos duros de gran resistencia al desgaste como émbolos, ejes, etc. Fósforo. El fósforo se considera un elemento perjudicial en los aceros, así una impureza, al igual que el azufre, ya que reduce la ductilidad y la resistencia al impacto. Sin embargo, en algunos tipos de acero se agrega deliberadamente para aumentar su resistencia a la tensión y mejorar la maquinabilidad. Manganeso. El manganeso es uno de los elementos fundamentales e indispensables. Está presente en casi todas las aleaciones de acero. El manganeso es un formador de austenita y al combinarse con el azufre previene la formación de sulfuro de hierro en los bordes del grano, altamente perjudicial durante el proceso de laminación. El manganeso se usa para desoxidar y aumentar su capacidad de endurecimiento. El molibdeno también es un elemento habitual, ya que aumenta mucho la profundidad de endurecimiento del acero, así como su resistencia al impacto. Es un elemento más efectivo para mejorar la resistencia del acero a las bajas temperaturas, reduciendo además la pérdida de resistencia por templado. Nitrógeno.
puede agregarse a algunos tipos de acero para promover la formación de austenina. Níquel es el principal formador de austenita que aumenta la tenacidad y resistencia al impacto. El níquel se utiliza mucho en los aceros inoxidables para aumentar la resistencia a la corrosión. También ofrece propiedades únicas para soldar fundición. Plomo es un ejemplo de elemento casi insoluble en hierro. Se añade plomo a muchos tipos de aceros para mejorar en gran manera su maquinabilidad. Acero. El hierro proviene principalmente del mineral hematites, que es Fe2 o Fe3 u óxido férrico. En los altos hornos se trata con carbón para quitarle el óxido y liberar el metal de hierro o a radio. En el proceso se forma dióxido de carbono, CO2. También se le añade caliza, carbonato de calcio, para liberar las impurezas del sílice contenidas en el mineral. Propiedades físicas del acero. Aunque es difícil establecer las propiedades físicas y mecánicas del acero, debido a que éstas varían con los ajustes en su composición y los diversos tratamientos térmicos, químicos o mecánicos, con los que pueden conseguirse aceros con combinaciones de características adecuadas para infinidad de aplicaciones. Se puede citar algunas propiedades genéricas, como su densidad media es de 7.850 kilogramos metro cúbico. En función de la temperatura del acero se puede contraer, dilatar o fundir. El punto de fusión del acero depende del tipo de aleación y los porcentajes de elementos aliantes. El de su componente principal, el hierro, es de alrededor de 1510 grados Celsius, en estado puro, sin alear. Sin embargo, el acero presenta frecuentemente temperaturas de fusión de alrededor de los 1375 grados Celsius y en general la temperatura necesaria para la fusión aumenta a medida que se aumenta el porcentaje de carbono y otros aliantes, excepto las aleaciones auténticas que funden de golpe. Por otra parte, el acero rápido funde a 1650 grados Celsius. Su punto de ebullición es de alrededor de 3000 grados Celsius. Propiedades mecánicas del acero. Tenacidad. Es la capacidad que tiene un material de absorber energía sin producir fisuras. Resistencia al impacto. El acero es un material muy tenaz, especialmente en algunas de las aleaciones usadas para fabricar herramientas. Ductilidad. Es relativamente dúctil. Con él se obtienen hilos delgados llamados alambres. Un aumento en la temperatura de un elemento de acero provoca un aumento en la longitud del mismo. El acero se dilata y se contrae según un coeficiente de dilatación, similar al coeficiente de dilatación del hormigón, por lo que resulta muy útil su uso simultáneo en la construcción, formando un material compuesto que se denomina hormigón armado. Maleabilidad. Se puede obtener láminas delgadas llamadas hojalata. La hojalata es una lámina de acero entre 0,5 y 0,12 milímetros de espesor, recubierta generalmente de forma electrolítica por estaño. Maquinabilidad. Es la facilidad que posee un material que permitir el proceso de mecanizado permite una buena mecanización en máquinas, herramientas, antes de recibir un tratamiento térmico. Dureza. La sensibilidad promedio del acero es de 7850 kilogramos M3. Es la resistencia que ofrece un acero para dejarse penetrar. La dureza de los aceros varía entre la del hierro y la que se puede lograr mediante su aleación u otro procedimiento térmico o químico, entre los cuales quizás el más conocido sea el templado del acero, aplicable a aceros con alto contenido en carbono, que permite, cuando es superficial, conservar un núcleo tenaz en la pieza que evite fracturas frágiles. Aceros típicos con alto grado de dureza superficial son los que se emplean en las herramientas de mecanizado, denominados aceros rápidos que contienen cantidades significativas de cromo, wolframio, molibdeno y vanadio.
Los ensayos tecnológicos para medir la dureza son Brinell, Vickers y Rodwell, entre otros. Uso y aplicaciones del acero. Una relación completa sería imposible, desde el objeto más corriente hasta el instrumento más sofisticado. Desde lo microscópico, piezas menores de 1 gramo en los micromotores de relojes eléctricos, hasta lo gigantesco, cubas de metanero, capaces de alojar el volumen del Arco del Triunfo. El acero está en el origen de la infinidad de productos elaborados por la industria humana. El acero, en sus distintas clases, está presente de forma abrumadora en nuestra vida cotidiana, en forma de herramientas, utensilios, equipos mecánicos y formando parte de electrodomésticos y maquinaria en general, así como las estructuras de las viviendas que habitamos y la gran mayoría de los edificios modernos. En este contexto, existe la versión moderna de perfiles de acero denominada Metalcon. Los fabricantes de medios de transporte de mercancías, ya sean camiones, y los de maquinaria agrícola son grandes consumidores de acero. También son grandes consumidores de acero las actividades constructoras de índole ferroviario, desde la construcción de infraestructuras viarias hacia como la fabricación de todo tipo de material rodante. Otro tanto cabe decir de la industria fabricante de armamento, especial la dedicada a construcción de armamento pesado, vehículos blindados y acorazados. También consumen mucho acero los grandes astilleros constructores de barcos, especialmente petroleros, y gasistas u otros buques cisternas. Como podemos ver como consumidores destacados de acero, cabe citar a los fabricantes de automóviles, porque muchos de sus componentes significativos son de acero. La construcción de puentes o edificios, el acero puede tener múltiples papeles. Sirve para armar el hormigón, reforzarlos, los cimientos, transportes del agua, el gas u otros fluidos. Permite igual forma el armazón de edificios, sean estos de oficinas, escuelas, fábricas, residenciales o polideportivos, y también vestirlos, fachadas, tejados. En una palabra, es el elemento esencial de la arquitectura y de la estética de un proyecto. En el sector de la automoción, este sector constituye el segundo mercado acero, después de la construcción y las obras públicas. Chasis y carrocerías, piezas de motor, la dirección o de la transmisión, instalaciones de escape, carcasas de neumáticos. El acero representa del 55 al 70% del peso de un automóvil. En las comunicaciones, los componentes electrónicos utilizados en la informática o telecomunicaciones, así como los elementos funcionales del tubo de los televisores en colero, son piezas delicadas con exigencias particulares. Por ello se fabrican en aleaciones adaptadas a cada caso. La energía, el petróleo y la industria nuclear requieren infraestructura, equipos y redes de conductos de fluidos muy específicos. El acero se muestra como un material clave en un mundo que, como la industria química, debe hacer frente a numerosos desafíos. Medios altamente corrosivos, altas temperaturas, condiciones mecánicas altamente exigentes.